A ver, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día. Gracias, Katy. Muchas gracias. Gracias a los que estaban participando con nosotros ahorita. Les agradecemos mucho que nos acompañen y que puedan tener el tiempo para estar con nosotros. Y los que no, pues espero que puedan visitar la página para que puedan aprovechar este espacio también. Sí, yo que hablando, continuando un poco con el trabajo, con la infidelidad, que creo que una de las cosas que más trabajo nos cuestan es cómo recibir a las personas cuando llegan con una situación así, qué hacer con la persona herida, ¿no? Que está muy detonada. Entonces creo que trabajar sabemos que nuestra principal tarea es lograr esta desescalada, ¿no? Y eso es lo que quiero enfocar ahorita, cómo poder ir desescalando la situación de la persona herida y también al mismo tiempo que estar pendiente del hiriente, ¿no? Entonces, creo que en ese espacio de tiempo, en ese momento de la terapia, creo que es muy importante tener en cuenta estas dos tareas iniciales, ¿no? Cómo trabajar con un cerebro en alerta, con un cerebro traumatizado, ¿ok? Y cómo entonces ayudar a desescalar a la persona herida, pero al mismo tiempo, la segunda tarea que tiene que estar en paralelo y es de lo que vamos a hablar ahorita, cómo abrir la ventana de tolerancia para que la persona hiriente pueda escuchar al herido. ¿No? Y creo que sabemos que vamos a concluir esta etapa, bueno, no esta etapa, este momento de la terapia, cuando podemos hacer que el herido reconozca el dolor del hiriente, ¿no? Entonces, esas son las dos tareas principales y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, comencemos sin más dilación, porque está buenísimo el tema. ¿Cómo hacemos, Alfonso, en esta Sí, circunstancia? entonces, justo eso, yo quería preguntarles a los que nos acompañan, ¿cuál es el reto al cual se enfrentan como terapeutas cuando se encuentran con una situación como esta? ¿Cuáles son como los miedos, cuáles son como ¿no? Las dificultades que pueden como ir identificando, ¿no? Yo en lo particular, mientras doy tiempo a que puedan comentar o escribir lo que quieran hacer, levanten la mano si quieren participar y si no lo pueden poner también en el chat. Este, yo lo que identifico es como mucho temor, ¿no? Del terapeuta a cómo abordar el tema, ¿no? Tenemos creo que esta idea de que si preguntamos sobre la situación, tenemos miedo de dos cosas. Uno, en pasarnos todas las sesiones en las anécdotas, de alguna forma, que sabemos que se pueden perder mucho tiempo en ellas, en llenar de detalles, ¿no? Y de pronto nos da miedo como parar o frenar o hacer algo diferente que no sea dejar hablar a la persona. Yo creo que ese es uno de los temores a los que nos enfrentamos. Y el otro es sentir que si solo estamos escuchando esta parte, no vamos a llegar a nada en concreto, solamente vamos a estar como en un loop en el cual vamos a repetir pues todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Cómo se enfrenta la pareja allá afuera, ¿no? Entonces, esas dos aspectos del terapeuta creo que nos frenan a veces mucho a usar el mapa de EFT para el modelo de reparación de heridas para poder apoyar a las parejas desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que lo primero es que estar muy conscientes que para poder entrar al momento de desescalar, ¿no? Que sería como la etapa uno del modelo de heridas de apego, este, antes de entrar a la reparación de la herida, entramos a esta parte de desescalada y lo que yo decía un ratito, ¿no? Pues saber que estamos trabajando con un cerebro traumatizado, con un cerebro que está sumamente atento a los detalles, a todas aquellas situaciones que pueden sentirse como desconfianza, obviamente. Y de parte del hiriente vamos a notar precisamente como una evasión, ¿no? O como una hiperdisculpa, ¿no? Muy superficial y por lo general así no los vamos a topar, ¿no? En esas condiciones. Entonces, ¿cómo nos movemos para la desescalada, ¿no? Primero, en saber que yo creo que sí le tenemos que dedicar 2 sesiones, 2 o 3 sesiones
a este descargue, ¿no? Este recargamiento de detalles, que de alguna manera que va a ser muy difícil que podamos detener a la persona herida, a que no nos cuente, que no nos quiera contar. Va a haber una sensación inminente de la persona a querernos informar lo que ha estado pasando y lo que ha estado sucediendo. Ahora, no podemos nada más quedarnos en escucha, en una escucha activa, que muchas veces ese es nuestro error en estas primeras sesiones, ¿no? Que bueno, si se tiene que descargar, como que nosotros nos ponemos en mute, ¿no? Muditos, y que la persona vaya descargando y solo vamos haciendo como señales de acuerdo, sonidos como de que estamos siguiendo la conversación, y creo que ahí es donde nos podemos perder, ¿no? Yo creo que es muy importante que en estos momentos no solamente es un periodo de escucha, es un periodo en que además de escuchar, tenemos que usar muchísimo el reflejo y la validación con la persona herida. ¿Mm? Yo creo que por ahí es donde nos tenemos que estar moviendo. Entonces, saber que no es una escucha activa nada más, no es una escucha atenta lo que vamos a hacer, sino que es una escucha que nos va a llevar a identificar situaciones que nos permitan validarlas, y reflejarlas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un cerebro en este momento, traumatizado, ¿okay? Y desorganizado en este momento. Y nuestra principal función para poder ayudar a desescalar a la persona, para poder salir del enojo que la persona hiriente solamente está recibiendo de parte de la herida, es que tenemos que organizarle la información, ¿no? Tenemos que validar la información. Tenemos que hacerle ver a la persona herida que lo que está pensando y lo absurdo que parece lo que está pensando no es absurdo, que tiene un sentido, porque está profundamente lastimada. Entonces, nuestra función tiene que ver mucho con esto en estas 2, 3 sesiones que vamos a estar escuchando, ¿no? A la persona, llenarnos de detalles y detalles y detalles. Nuestra tarea principal es buscar esa organización que le haga sentido, que lo que piensa es por algo, ¿no? Que no está descabellado, que lo que siente no está descabellado y que sus tendencias de acción no están fuera de lugar en este momento. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que ir como recogiendo. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? ¿No? Y aquí es donde entramos justo a lo que yo les comentaba hace un ratito, ¿no? Al mismo tiempo que estamos teniendo esta tarea de poderle ayudar a organizar la información a la persona doliente, dolida, o sea, que fue herida, estamos hacia el mismo tiempo generando una segunda tarea que es abrir la ventana de tolerancia hacia el herido. Porque tenemos que saber que así como tenemos a la persona, para la persona hiriente, así como tenemos a la persona herida desbocada contándonos, tenemos a una persona hiriente que no quiere escuchar, que entrar ahí es sentir que es más de lo mismo, que no vamos a salir adelante, que quiere pasar la página lo más rápido posible, para qué estamos recordando esto y otra vez, así no se puede continuar, de hacer mucho como el discurso con el que vamos a estar trabajando con la persona que hirió. ¿Mm? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí es ir abriendo esa ventana de tolerancia, ¿okay? Para que pueda escuchar de una manera diferente lo que está exponiendo el hiriente, ¿no? Perdón, el herido, la persona herida. Entonces, es un trabajo complejo porque como terapeutas tenemos que estar pendiente de estas 2 tareas al mismo tiempo en estas primeras sesiones. ¿Mm? Ok. Alfonso, y ahí una primera pregunta, porque fíjate, cuando tú dices, la primera tarea es, digamos, permitirle a la persona herida poder soltar esta información que a veces va como en muchos sentidos, es amplia y como desarticulada. Es como ir parando de a pocos para poder organizar de a poquitos o es dejarlos un rato así como que hagan catarsis y vamos. ¿Cómo sería? Es ir parando, no podemos dejar que hagan tanta catarsis porque puede resultar contraproducente, ¿no? O sea, se pueden perder ellos muy fácil y nos vamos a perder nosotros. Y lo que nos interesa no es tanto, acuérdense, no nos interesa tanto los detalles del contenido, sino validación de la persona, que está herida. Es decir, entiendo cómo tus pensamientos se van para allá,
¿ok? Porque en este momento lo que estás sintiendo es este sentido de desconfianza, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces no nos metemos no es una charla de café, ¿no? Sí, claro, porque eso que pensaste y le repites lo que pensó está terrible y lo entiendo. Ese es el mapa que nos va guiando EFT, ¿no? Tenemos un objetivo muy claro, sabemos qué es hacia dónde tenemos que ir dirigiendo la conversación y en ese momento, como dices, Kat, claro, voy interviniendo en momentos específicos para poder identificar, claro, es que esto tiene que ver con el sentido de desconfianza, es que esto tiene que ver con esta sensación de abandono, esto tiene que ver con esta sensación de no sentirse querida en este momento, querido en este momento, eso tiene que ver con, ¿no? Cómo te llevan estos pensamientos, esta sensación de inseguridad otra vez. Es así como nosotros vamos como poniendo esos puntos ancla para que no se dispare en miles de detalles, ¿ok? Ok. En ese momento pasamos también una vez que captamos esta información de un lado y como que la bajamos, la validamos, la ponemos dentro de un marco de lo que significa, pasamos al otro. Digo, no Ujú. dejar abandonado tampoco a la persona que hirió, que probablemente si no se va, Por no supuesto. soporta. Ujú. Y eso es otra cosa que pasa. Si dejamos, continuando con lo que preguntabas, Katy, si dejamos que la otra haga una catarsis total, vamos a cerrar la ventana de tolerancia del otro. ¿Ok? Y el otro automáticamente dice, sí, pero ya para qué, o sea, ¿por qué volvemos a lo mismo? ¿Para qué? Entonces, claro, nosotros hacemos estas intervenciones constantemente porque eso al mismo tiempo que nos permite organizar empezamos a que la información no sea tan descabellada ni tan densa para la persona que hirió. Y esto, obviamente, también vamos deteniendo la conversación y nos vamos rebotando con la persona que hirió. ¿Cómo está siendo para ti justo ahora, no? Y justo lo vamos sacando del contenido y vamos metiéndolo justo a lo que nos compete, ¿no? A esta parte de las heridas. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cómo es que esto se te hace difícil, ¿no? Cuéntame un poquito qué estás escuchando ahora, que ella te lo puede decir de esta manera o que él te lo puede decir de esta manera, porque entonces ahí es cuando vamos jugando con este espacio de tolerancia, ¿ok? Vamos abriendo esa ventanita de poder escuchar y acuérdense, esto nos va a llevar tiempo, no es inmediato. ¿Mm? Y la otra herramienta que nos va a servir mucho para poder abrir el espacio de tolerancia es justo nuestro lenguaje de apego, ¿no? En la medida en que nosotros podamos ir saliendo del contenido, ¿no? Y poder empezar a identificar, claro, es que era tu persona, ¿no? Por eso se siente tan importante, es tan significativa esta situación. Entonces, no es la situación como tal. ¿Me explico? La situación puede pasar en cualquier persona, pero te está pasando con tu persona, ¿no? Ujú. O sea, y también como ir identificando como el sentido del impacto tiene que ver con que está sucediendo esto entre tú y yo. ¿Mm? Eso es parte también de lo que nos permite poderlo no poner como algo trivial, que es lo que va a tender a ser la persona hiriente, ¿no? Ya para qué, ya pasó, ya te pedí disculpas, ¿ok? No entiendo por qué estamos regresando otra vez al tema. ¿Mm? ¿Qué más puedo hacer? Y ahí también es otra cosa, son elementos que nos van a permitir generar también aparte del lenguaje de apego, por ejemplo, este discurso de la persona hiriente, tenemos que también tomarlo en cuenta porque esos son nuestros puntos clave para poder ir abriendo esta ventana de tolerancia en la persona hiriente. ¿Ok? Esta parte cuando dice, es que ya es más de lo mismo, ¿no? ¿Para qué regresamos a esto? ¿Qué más puedo hacer? Esa es una frase muy, muy, muy potente en la persona que hirió. Y esa frase nos puede ayudar a abrir esta ventana de tolerancia en él o en ella, ¿no? Es decir, claro, por ejemplo, esto que dice es, ¿ya para qué? ¿Qué más puedo hacer? ¿Mm? EFT nos muestra, claro que hay mucho que puedes hacer, porque sabemos que en EFT el hiriente es la clave, ¿no? Es el punto medular, ¿no? Es el bálsamo para la herida, es el que generó la herida, pero al mismo tiempo es el que tiene el mayor poder para sanarla. ¿Mm? Entonces, justo esta frase es, ¿qué más puede hacer? Es como irle mostrando que abriendo este espacio esta ventana de tolerancia, pudiendo escuchar, ¿no?
puedes escuchar lo que ahora ella te está diciendo, lo que él te está diciendo, puedes identificar de dónde viene, para que no venga solo si solo viene del enojo y de la reactividad, la persona hiriente no lo va a poder escuchar y no lo va a poder recibir. ¿Mm? Has dicho una cosa que me parece súper importante recalcar, Alfonso. Devolverle la capacidad de agencia a la persona que hirió, ¿no? Decirle, estás haciendo mucho, estás acá, estás presente y estás escuchando. Ujú, Eso es muy importante, porque eso es como que le pone un marco de, sí, ya lo hice, no puedo volver el tiempo atrás, sí, pero estás acá. ujú. Y traerlos al presente en consulta, en medio de esta herida, es como, significa muchísimo. Por un lado, y por otro, lo que estás diciendo, Katy, es muy relevante porque la persona hiriente va a tender a reparar la herida haciendo cosas, ¿no? O sea, fíjate cómo ahora hago lo que tú quieres, fíjate cómo ahora, ¿no? Te digo sí a todo, fíjate cómo ahora te mando mensajitos todo el tiempo, fíjate cómo ahora te doy, ¿no? Que me puedas seguir en el celular. ¿M? Y lo que tenemos que remarcar ahorita es que esas cosas, aunque parecen muy concretas, ¿no? Muy palpables, al final no van a terminar, van a caer en un saco vacío, ¿no? O sea, un saco hueco, ¿no? No van a funcionar como tal. Sí, y ahí viene la importancia de lo que estabas diciendo, Katy. Lo que interesa es, ¿me puedes escuchar? No es que tanto puedes hacer, ¿me puedes escuchar? ¿Puedes vivir mi dolor? Eso es lo que le interesa a la persona herida, ¿no? Entonces, sacar el discurso a la persona hiriente de que eso, aunque parece lo lógico que es lo que yo tengo que hacer para poder tranquilizar a mi pareja, no es lo que tranquiliza, sino es como dices, Katy, volverlos al momento presente. No tienes que mover mucho en este momento, tienes que generar ¿no? Esta cercanía con la persona herida para que esto pueda seguir avanzando. Aida, Aida, Aida. Sí. Aida, perdón, No, no te preocupes. tienes razón. No, está súper lo que dices, pero yo quería aportar algo más porque me pasa y me ha pasado que, claro, sí, sí existe este herido hiriente, pero ¿qué pasa cuando, y claro, que es como si se formara un ciclo negativo nuevamente, porque a pesar de la herida que tiene la persona que ha recibido la infidelidad, luego se vuelve, no sé si es un mecanismo de defensa, muy probablemente, o sea, luego hiere a través de la palabra, del maltrato de repente, del silencio. O sea, ya la persona que ha cometido la infidelidad se siente, o sea, perdón, la víctima de alguna manera ya se siente mal y vuelve toma como el poder de a través del silencio, o de sentir que no puede superar esto, hiere a la otra persona. Me dejo entender, me pasa con una pareja que estoy viendo que han habido reiteradas infidelidades y claro, la persona muestra, o sea, muestra lo que tú acabas de decir, ¿no? Estoy poniendo de mi parte, estoy queriendo hacer esto, pero claro, cuando la otra persona se acuerda de estas infidelidades, aparece es como si ella misma lo describe, es como si apareciera otra persona y es agresivo, guarda silencios, y claro, hay un maltrato verbal bastante intenso, que obviamente sí es la herida, pero claro, ¿cómo trabajar ese ciclo nuevamente? ¿No? Porque se arma otro ciclo, no, no sé si me entienden. Mira, yo no lo pondría como otro ciclo, Ok. Aida. Yo lo pondría como parte del mismo ciclo. Y sí, podemos esperar que en ciertos ciclos con la infidelidad, la persona herida como que repare mucho en este Apego sentido quiere de decir que venganza, estoy ¿m? consciente de En que este yo sentido como de, madre pues, necesito también cultivar y nutrir mis propios vínculos de Hola, apego Katy, para ¿puedes poder... silenciar a Vero? Coló, ¿dónde está? Ahí Espérame, está. sí. Ya, Ujú, ya. ya, ok. Perfecto, perdón chicos. Chicas,
Ahí, entonces te decía, un ciclo muy reactivo puede ser cuando la persona herida, entonces cae mucho en este sentido de venganza, ¿no? De coraje, de ira, y eso es un poco lo que tú estás notando. Y en muchos ciclos de infidelidad, podemos ver como este bucle en el cual entra, por donde estamos, lo que nos está indicando esta reactividad de la persona herida de mucha como violencia o de mucho maltrato de alguna forma, es que está muy, muy, muy activo a esa parte del enojo, ¿no? Y probablemente como esa idea del rencor que tú estás viendo en esta pareja, porque lleva muchas veces ha sucedido una y otra vez, se puede tomar como esta actitud, pero yo lo pondría como parte del mismo ciclo, no como un ciclo diferente. Es un ciclo que normalmente está teniendo demasiada saturación, diría yo, o sea, porque probablemente ya llevan un buen tiempo con esto y normalmente eso es lo que vamos a ver después de un lapso largo de tiempo. Cuando las parejas, por ejemplo, no tienden a ir a terapia y tratan de solucionarlo solas, son personas a veces que nos llegan al año o a los 6 meses de haber estar lidiando con esto y hay mucha reactividad en este sentido, o sea, mucho sentido como de agresión porque tú me hiciste. Entonces, lo que vamos a trabajar con ellos es un poco lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Es una forma de escalar donde lo que está hablando es este sentido de enojo y de ira, ¿ok? Que no está permitiendo poder bajar a esta, ¿no? A esta parte más vulnerable. Te quiero decir cuánto me está doliendo esto, ¿no? Entonces, primero es como tomarlo desde allí, ¿ok? Ir dándole mucha, ¿no? Tenemos que trabajar mucho con la persona herida, en este caso, como tú dices, mucha validación, mucha organización, porque está siendo muy desorganizado probablemente lo que está pasando con esta persona. O sea, sus pensamientos, sus emociones son un torbellino constante que lo llevan a generar esta sensación de resentimiento contra la persona y obviamente cuando se le quiere expresar lo mucho que ha sido herida, no, este enojo no lo permite, no permite manifestar. Una de las cosas que nos funciona mucho en EFT cuando vemos esto es también como reconocer este enojo primario, ¿m? Y no necesariamente reactivo, un enojo que está diciendo ya no más. ¿M? Yo no puedo permitir que esto siga sucediendo de ninguna manera. Y entonces viene este enojo. Entonces también como ir, para mí lo importante del caso que nos estás compartiendo, Aida, es justo cómo poder identificar este enojo primario, ¿no? Que está diciendo después de tantas veces, ¿no? Es decir, ya no más. Y cuando le empezamos a dar esta connotación de enojo primario, entonces también empezamos a avanzar de una manera diferente. ¿Mm? Estoy entendiendo como que a esta otra persona también validarla, al herido, validar que eso, hacerlo entender de alguna manera que este enojo es producto de todas esas heridas y de toda esa validación que necesita de parte de su pareja, pero que es algo más o menos como lo que estoy intentando hacer, como que enseñarle también el camino de poner límites, ¿no? Ujú, exacto. Eh, Eso es lo que estamos trabajando. Está duro, Sí, pero es muy sí. duro, pero me parece muy, muy acertado lo que estás diciendo, claro. Y cuando es este enojo que lo que me está permitiendo es poner límites. Entonces, ayudarla justo a decir, lo que yo estoy haciendo es ponerte un límite. Y entonces traducir ese silencio no en una agresión como tal, sino es un momento en por qué se produjo ese silencio. ¿Podemos hablar de este silencio? ¿Mm? ¿Qué está diciendo ese silencio? ¿Qué le estás tratando de transmitir a tu pareja a través de este silencio? Porque nuevamente, probablemente es ese enojo que está diciendo ya no más. Y como no hace hacerlo de otra manera, te estoy poniendo ¿no? Entonces también darle voz al silencio puede ser una manera diferente de poder desatorar a esta pareja en esa sensación de mucho rencor, ¿no? ¿Mm? Pero probablemente está viendo ya un enojo primario. Cuando le damos esa connotación podemos avanzar. ¿Mm? De Y nada. ahora, Alfonso, y acá hay no nos queda mucho tiempo, así que voy a apurar. Aquí hay una parte que es muy hermosa, que es a dónde queremos ir con todo este proceso, ¿no? A que el hiriente pueda ver, pero también sentir el dolor del herido, ¿no? Sí, correcto. Ujú. Cuéntanos un poquito más sobre esa
parte Claro, cognitiva y ese... yo lo pondría, para entender esta parte, Katy, a mí me gusta poner mucho esta idea esta analogía de los reflectores. ¿Mm? La persona herida no va a poder transmitirle el dolor a la persona hiriente siempre y cuando ponga el reflector sobre el hiriente, porque tú hiciste, porque, ¿no? Cuando la persona herida puede poner el reflector sobre sí misma, ¿sí? Y entonces decirle, no es que tú hiciste, es que a mí me duele profundamente, ¿ok? Lo que se lastimó en mí fue esto. Cuando podemos sacarlo de ese enojo y podemos hablar, ¿no? Que la persona pueda hablar de este dolor, entonces ya empezamos, ¿no? A hacer que la persona hiriente pueda escuchar de manera diferente. Y es la misma analogía de reflectores que tenemos que hacer con la persona hiriente, ¿ok? Entonces es como, en lugar de poner el reflector sobre mí, te entiendo porque yo hice, te entiendo porque yo te lastimé, te entiendo porque yo soy el que te está haciendo sufrir. Entonces el reflector está sobre él. Y tenemos que hacer que el reflector lo ponga sobre la persona herida. ¿Mm? Entonces, no es te entiendo que estás sufriendo porque yo te hice sentir, sino entiendo que tú estás sufriendo porque esto te ha dolido profundamente y me duele que eso te duela. Entonces, fíjense cómo la analogía de reflectores es la persona herida tiene que poner el reflector sobre sí misma y no sobre lo que hizo el otro. Y el herido tiene que poner el reflector sobre la persona herida y no sobre sí mismo, ¿no? Ujú. Okay. Y ese es justo lo que nos va a permitir abrir esa escucha del dolor. Ok. ¿Mm? Entonces, fíjate, ay, Dios mío, es súper importante esto porque, digamos, es la clave hacia donde tenemos que llegar y avanzar en todo este proceso, que es un proceso, como dice Aida, de idas y vueltas, ¿no? Porque es Así como, es. como es en Ujú, las heridas de apego, hay esta cosa que te vuelve a doler y te vuelves a acordar y te vuelves a molestar. ujú, Y la ujú, persona, cuando está en dolor, puede decir también, porque, o sea, nunca voy a poder salir de esto, no lo voy a poder perdonar. ¿Voy a poder? O sea, realmente es una mezcla de emociones que es bien difícil tratar si es que no se pone dentro de una ventana de tolerancia donde es normal sentir el dolor, está bien, o sea, es lógico, no, no apagarlo, ¿no? Bueno, sí, ya, bueno, ya eso lo habíamos visto, no, sino decir, ok, la transición es, voy a sacar el reflector de acá y lo voy a poner allá. ujú. Esto Exacto. lo puedo ver, esto es lo que yo siento, pero también sientes esto otro. Así es. Y a mí me gusta mucho esta analogía de los reflectores porque, bueno, el reflector es algo movible, ¿no? Entonces tenemos que saber que en plena conversación, aunque el reflector ya se haya puesto en el lugar correcto, cualquier cosita lo puede volver a mover, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, que es muy, muy común que esto suceda y que tenemos que esperar que este reflector constantemente se esté moviendo fuera del lugar, ¿no? ¿Ok? Y eso es eso es lo que nos permite EFT, nos permite saber este mapa, decir que en este momento de desescalada, lo que tengo que buscar es que los reflectores estén bien ubicados, ¿no? Y que constantemente van a estarse desubicando y yo tengo que mostrarles cómo irlos ubicando, ¿ok? Cómo enseñarles a hablar para que el reflector esté sobre el que tiene que estar en este momento de la terapia. Y ¿Mm? ahora, y esto me lo voy a lanzar, pero yo quisiera que lo viéramos la próxima, si te parece bien. La vergüenza, Ujú, porque tenemos, pongo, ya no dejo, ya dejo de culpar a mi pareja por lo que me hizo, puedo ver también mi dolor, puedo ver el suyo. ¿Y qué pasa cuando el hiriente se siente culpable y no puede salir de ahí? Y de repente sale por ratos, ve el dolor del otro, pero es tan doloroso que se hunde y se desconecta. y a veces como terapeuta tampoco sabemos cómo manejar la vergüenza, ¿no? Ujú. Por Exacto. supuesto, lo Sí. platicamos la próxima vez.